Hola, a continuación hablaremos de algunas características de los lenguajes de programación. Para empezar, definiremos qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de caracteres, reglas para combinar estos caracteres y reglas para especificar sus efectos cuando sean ejecutados por un computador. Estas tienen las siguientes cuatro características. Primero, no requiere ningún conocimiento de código máquina por parte del usuario. Segunda, tiene independencia de la máquina. Tercera, se traduce al lenguaje máquina. Y cuarta, utiliza una notación que es más cercana al problema específico que se está resolviendo que al código máquina. Los lenguajes de programación no son aplicaciones, sino herramientas que permiten construir y adecuar aplicaciones. Para Abelson y Sussman, cuando se refiere a un lenguaje de programación, indica: vamos a estudiar la idea de un proceso computacional. Los procesos computacionales son seres abstractos que habitan en las computadoras. Cuando están en marcha, los procesos manipulan otras cosas abstractas denominadas datos. La evolución de un proceso está dirigida por un patrón de reglas denominado programa. Para Louden, un lenguaje de programación es un sistema denotacional para describir computaciones en una forma legible, tanto para el ordenador como para el programador. Algunos elementos de un lenguaje de programación, según Abelson y Sussman, todos los lenguajes de programación permiten combinar ideas simples en ideas más complejas mediante los siguientes tres mecanismos. Primero, expresiones primitivas, que representan las entidades más simples del lenguaje. Segundo, mecanismos de combinación con los que se construyen elementos compuestos a partir de elementos más simples. Tercero, mecanismos de abstracción, con los que dar nombre a los elementos compuestos y, a su vez, manipularlos como unidades. Descripción de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación deben describirse de manera formal, completa y precisa. Esta descripción ha de ser independiente de la máquina y de la implementación. Para ello se utilizan habitualmente estándares aceptados universalmente, ya que de esa formalización dependen tanto el diseño del propio lenguaje de programación como la comprensión del comportamiento del programa escrito por los programadores. Sin embargo, no todos los niveles de descripción de un lenguaje disponen de un estándar para ello. Los elementos fundamentales para la definición de un lenguaje de programación son los siguientes. A. El léxico o conjunto de palabras o unidades léxicas que son las cadenas de caracteres significativas del lenguaje, que se denominan tokens. También son unidades léxicas los identificadores, los símbolos especiales de operadores como más o menor o igual, los símbolos de puntuación como el punto y coma o el punto. Por ejemplo, una sentencia condicional en C tendría como tokens las cadenas if y else. B. La sintaxis o estructura conlleva la descripción de los diferentes componentes del lenguaje y de sus combinaciones posibles. Para ello se utilizan las gramáticas libres de contexto, un estándar aceptado universalmente. Por ejemplo, la sentencia if en el lenguaje C se define definimos la sentencia if como si if evalúa una expresión, hace una sentencia, opcionalmente else ejecuta otra sentencia. La semántica expresa los efectos de la ejecución en un contexto determinado. A veces esta definición interactúa con los significados de otros elementos del lenguaje, y por ello la semántica es la parte más difícil en la definición de un lenguaje. Siguiendo con el ejemplo del if del lenguaje C, y según Kernighan y Ritchie, una sentencia if es ejecutada primero evaluando su expresión, que debe ser de tipo aritmético o apuntador, incluyendo todos sus efectos colaterales. Y si el resultado de la comparación de la expresión es cierta, entonces se ejecuta la sentencia que sigue la expresión. Si existe una parte else,
y el resultado de la expresión no es cierto, entonces se ejecuta la sentencia que sigue al else. Además, es necesario comprobar la seguridad de las sentencias. En el ejemplo de if, ¿qué ocurre si la expresión no se evalúa correctamente, a cierto o falso? Porque, por ejemplo, hay un error de división por cero. La alternativa a esta definición incompleta es el uso de un método formal para describir la semántica. Pero en la bibliografía no existe uno aceptado, por lo que es habitual encontrarse con definiciones formales de la semántica de un lenguaje. Aunque existen algunos formalismos que construyen el significado de las construcciones del lenguaje, entre los sistemas de notación para las definiciones semánticas formales se encuentran la semántica operacional, la denotacional y la axiomática. La operacional, el significado de una construcción es una descripción de su ejecución en una máquina hipotética. La denotacional, que asigna objetos matemáticos a cada componente del lenguaje para que modele su significado. Y la axiomática, que modela el significado con un conjunto de axiomas que describen a sus componentes junto con algún tipo de inferencia del significado. Bueno, nos vemos en un siguiente video.